tema. Ya está con nosotros aquí en el estudio la invitada de hoy, es la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Harto tema tenemos, ministra. ¿Cómo está, ¿Cómo ministra? le va, ministra? ¿Cómo le fue con el frío en la mañana? Bien, me costó un poco entrar acá. Así Ya. ¿Y con los bichos cómo le ha ido, oiga? Disculpas. Bueno, con los bichos seguimos con una circulación alta tremendo. de influenza. Ustedes probablemente han percibido que sus amigos y entornos No, familiares... yo me ustedes vacuné de mismos, influenza, me vino el coletazo de la vacuna, estuve bien y después me agarré un resfrío espantoso igual. Ya. Sí. Y bueno, lo bueno de la vacuna es que impide que uno tenga cuadros graves y Claro. que caiga con una neumonía y después fallezca. Nosotros nos ha ido bien con la campaña de vacunación. Se han vacunado ya más de 7 millones de personas contra la influenza. Estamos pensando que todavía no empieza el invierno, pero claro, nosotros tenemos un país en que la circulación viral es la primera del hemisferio sur prácticamente. Y por eso también cada vez hemos ido adelantando la vacunación. Fue bien oportuno adelantarla al 1 de marzo este año porque de hecho el brote empezó antes, que era lo que nosotros pensábamos, a pesar del aumento de la circulación viral y que efectivamente hay congestión en las urgencias, para lo cual nosotros hemos tomado varias medidas. No ha habido tanta presión en las camas hospitalarias como en otros años, y yo creo que eso también puede ser efecto de la vacuna. Todo eso se evalúa, también estamos... Comparativamente a la pidiendo que fecha, se ¿no? usen. Me Claro, imagino, claro. sí, y que el PIC normalmente hay mucha reconversión de cama de adultos, en el caso de influenza, y también el tema de que nosotros hicimos un oficio pidiendo a la atención primaria que los médicos se dedicaran a la morbilidad y no a los controles. Y que en el caso de los servicios hospitalarios, que ayer mismo estuve visitando el Barros Luco, se hicieran visitas, porque pasa mucho que quedan hospitalizados los pacientes en la urgencia, porque arriba, dice uno, el resto del hospital, no se dan las altas. Claro. Entonces hay que forzar a que se haga la visita, se den las altas y que se produzca flujo y la gente no quede hospitalizada en la urgencia. Vamos a También volver. nos ha ido bien, perdón, la última cosa, No, está bien. con el anticuerpo monoclonal, que este segundo año que lo ocupamos El de los niños. para el virus respiratorio sincicial. Sí. Recordemos que nosotros somos el primer país del hemisferio sur que lo usó en forma poblacional. Lo dije en la Asamblea Mundial de la Salud, que estuve la semana pasada, se lo comentamos al director de la OMS, que logramos un impacto muy importante en hospitalizaciones el año pasado en invierno en los niños. Logramos bajar en un 80% las hospitalizaciones. Durante el invierno no tuvimos niños fallecidos a causa directa del virus sincicial. Sí tuvimos niños fallecidos por infecciones respiratorias agudas y también otros niños un niño que tenía pero que fue después del invierno, una condición de base también, que se complicó, pero a causa directa del virus sincicial durante el invierno no tuvimos fallecidos, que es una situación bien relevante. Y este año llevamos un 98% de cobertura en los recién nacidos, que yo quisiera que fuera 100%. Y tenemos ya el 84% en los lactantes que llamamos del 1 de octubre, que también igual hago el llamado porque el virus sincicial, ahora que está bajando, que ya está influenza estabilizado, está empezando a subir. Ya. Ministra, tenemos dos temas gordos, contingentes, pero además tremendamente relevantes para el funcionamiento de la salud pública en Chile. Uno es el tema de las licencias. Y lo conversamos harto con Juan Manuel antes, y hay una cuestión que no deja de llamar la atención y nos gustaría tener su visión, porque es un tema de salud pública, y es esta idea de que la mayor parte de las licencias, independientes si las usaron o no para salir al extranjero, pero de las licencias que estamos sabiendo no son licencias formales, son licencias truchas. No tienen fundamento médico. No, bueno, esa es la definición, muchas gracias. Tienen que ver con supuestos problemas de salud mental. Y Chile es un país con cifras en relación a la salud mental que son alarmantes. O sea, es la principal preocupación en materia de salud pública de las personas. Estamos rankeados en el primer lugar de país preocupado por la salud mental de su gente a nivel internacional. Tenemos mucho ausentismo laboral justificado en las licencias médicas. Si tenemos un diagnóstico que se basa en fundamentalmente las licencias médicas, estamos en un problema grave. ¿Cuánto del diagnóstico de nuestro real problema de salud mental Chile se basa en esa información que estamos viendo que no es la correcta? Sí, no, la verdad es que nosotros, y yo personalmente trabajé bastante en esto cuando era jefa de epidemiología del ministerio. A mí me tocó comenzar con las encuestas poblacionales de salud. Y la verdad es que la carga de enfermedad se establece de acuerdo a estudios de encuesta. Recordemos que también en Concepción se hicieron unas primeras encuestas de salud mental donde se midió la carga de depresión. ¿Y por qué eso es importante desde el punto de vista epidemiológico? Porque nosotros, cuando somos un país que tiene poca esperanza de vida o que tiene una alta mortalidad, lo primero que interesa es que la gente sobreviva. Por lo tanto, las prioridades están muy definidas por las causas de muerte. Cuando los países van mejorando su situación de salud, la causa de muerte empieza a ser
en forma relativa menos relevante y empieza a ser más importante las cosas que afectan la calidad de vida, los años de vida vividos con enfermedad o con discapacidad. Y eso se basa en estudios en los que a mí me tocó trabajar, primero tener encuestas poblacionales que midan cuál es la carga de enfermedad real en la población, porque tampoco nosotros podemos usar fuentes de información que están filtradas por la capacidad de oferta. O sea, por ejemplo, la hospitalización es una buena fuente, pero yo hospitalizo todo lo que puedo con las camas que tengo. Claro. Entonces, atiendo la cantidad de pacientes. Por la cantidad de doctores que hay. Está determinado por la oferta. Entonces, claro, la forma de establecer cuál es la verdadera carga de enfermedad es a través de encuestas poblacionales, y con esas encuestas que nosotros empezamos el año 2000, justamente a raíz de que íbamos a hacer el auge. Y yo decía, bueno, quieren dar garantía y no tenemos, yo pedí muchos años presupuesto para las encuestas de salud y 6 años, de hecho, y nunca nos daban el presupuesto. Y cuando ya llegó el presidente Lagos y dijo, bueno, vamos a hacer esta garantía para los problemas, dije, bien, pero ¿y cuánta gente es? Porque tenemos que medir la población. Y ahí la presidenta Bachelet, siendo ministra, dio la prioridad para que se hicieran las encuestas poblacionales y nosotros pudiéramos medir. Y ahí aparece la salud mental, que ya venía en los estudios en Concepción relevante, empieza a tener una ponderación más similar a las causas de muerte. Entonces aparece depresión, aparecen las osteomusculares. Entonces esas son las fuentes que nosotros usamos. Ciertamente la licencia médica uno lo utiliza como fuente, pero no es la fuente con la cual uno estima la carga. La estadística en Chile que define los problemas de salud mental no están basados ni en la consulta ni en la licencia. No, están basados en las encuestas poblacionales. Ahora, el hecho de que el mayor otorgamiento de licencia sea justamente por esas dos razones, ¿verdad? Los problemas de dolor de cuerpo y los dolores de salud mental. Y gastritis. Y gastritis también, se basa en que sean el mayor problema. ¿Dónde está la conexión finalmente? Porque es menos raro probablemente tener una licencia de salud mental en un problema que tiene una alta tasa de gente con una enfermedad de salud mental. ¿Esa es la conexión entre la licencia en ese ámbito? Lo que pasa es que hay una situación en la que, claro, la licencia médica da un indicio, pero también es cierto que aquí ustedes saben que se ha instalado una cultura de uso de la licencia médica y que la gente tiende a utilizar diagnósticos en los cuales es bastante subjetivo y no hay pruebas objetivas respecto a lo que la persona padece. Entonces, una persona puede decirle al médico, incluso sin que el médico sea parte de esta connivencia, digamos, de que tiene síntomas de depresión. Y la verdad es que es difícil establecer en una primera instancia, o que tengo lumbago, que tengo gastritis. Entonces, esos diagnósticos, yo cuando estudié salud pública, que fue hace muchos años, en el siglo pasado, me tocó pasar por la CONPIN. Todos somos del siglo pasado, ministra, no se preocupe. Somos todos del siglo XX, pero no somos del siglo XXI, porque estamos viviendo ahora. Me tocó pasar por la CONPIN, que ahí uno los revisaba a mano las licencias, y efectivamente las primeras causas de licencia siempre han sido las mismas. Porque son las más fáciles de otorgar. ¿Cuánto daño le produce al sistema y las discusiones que se vengan por delante para evitar el abuso de las licencias médicas, el que se hayan generado estos episodios consecutivos? Porque por un lado tenemos los que pidieron licencia médica y se fueron fuera de Chile. Vamos a ver luego lo que arroje la investigación de la Contraloría sobre los que se movieron dentro de Chile. Pero ya veníamos con una discusión respecto de verdaderas mafias, ¿no? Del abuso. De la oferta. De la oferta, de doctores que en el fondo entregan la licencia médica sin siquiera haber examinado realmente al paciente. ¿Cuánto puede dañar? Y estoy pensando particularmente en el caso de las personas que efectivamente tienen problemas de salud mental. O sea, hoy día se puede empezar a generar una especie de prejuicio social en el trabajo de una persona que presenta licencia por salud mental y dice, este se quiere ir de viaje, o este está abusando del sistema. ¿Cuánto daño le produce? Produce bastante daño. Produce daño a las personas por esto mismo, porque las personas tienen derecho, a veces el reposo es la única indicación médica para mejorar, como el caso de un cuadro gripal, aminoácidos antivirales. También está el daño que se produce a la fe pública y al prestigio del gremio médico, y está el daño que nosotros nos da directamente el sistema de salud, porque es el 20% del presupuesto que se está destinando a esto. Por esto, cuando nosotros llegamos al gobierno, la pandemia empujó un aumento de las licencias médicas muy explosivo, que hizo pic el año 2022. A raíz de eso, en la CONPIN se empezaron a establecer ciertas medidas a través de cruces y análisis de focalización de personas que estaban dando muchas licencias médicas, y así se detectó este primer fraude, que no sé si ustedes recuerdan, que nosotros hicimos incluso con la exministra Toá un punto de prensa en la PDI donde se expuso las cosas que compraban los médicos, unos médicos colombianos que están en prisión, de hecho, y otros que se expulsaron del país y otros que se arrancaron.
Y eso permitió ya identificar estas mafias de licencias médicas. Eso empujó que nosotros tomáramos un proyecto de ley, que era las licencias médicas grandes emisores, que venía del gobierno de Piñera. Lo tomáramos, le diéramos prioridad, lo trabajáramos de manera de, por ejemplo, exigir, y que fue lo que se publicó la semana pasada, de exigir que los médicos, porque hay médicos que tienen por convenio de homologación de títulos, podían venir e inscribirse, digamos, como médicos acá. Irse y inscribirse en el sistema para dar licencia. Nosotros eso ya lo limitamos. Yo misma sugerí que se exigiera el examen único de conocimientos médicos para poder dar licencia médica, que esté en el registro de prestadores de la superintendencia, y se establecieron una serie de medidas para el foco de los grandes emisores. Para el tema de las personas, nosotros también empezamos a buscar a las personas que tenían licencias médicas de estos médicos. Y eso fue lo que empezó a hacer la CONPIN. Por eso en el Ministerio de Salud ya se estaban haciendo los sumarios a las personas que usaron esa. Y había en paralelo un informe de la DIPRES también que se usó como base para tomar algunas acciones, pero la pregunta es cuánto puede entorpecer o generar problemas, pero también qué oportunidad tenemos hoy día, ministra, porque yo creo que la envergadura del problema era bien impensado, ¿no? Cuando a alguien le hubieran preguntado cuánta gente con licencia se imaginaba usted hace un mes atrás podría haberse ido de viaje al extranjero. O sea, ¿hubiera pensado en 25.000? No, ¿no es cierto? No, sí. 200, 300, ya 500 personas. No, por supuesto, es algo no que 25.000. Entonces, esto también... Sí, es algo que indigna. Y la reacción que ha generado puede también abrir una oportunidad para hacer mejora. A partir de esto, entonces, dado, ¿verdad?, esta nueva ley con el foco en las licencias irregulares, más enfocada en la oferta, más la información que tenemos ahora de la demanda, más la que se vaya sumando, como decía Juan Manuel, por lo que haga la Contralora, ¿qué se puede hacer y aprovechar la oportunidad política que hay? Sí, bueno, nosotros ya presentamos un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que se llama la modernización del Sistema Nacional de Servicio de Salud, que en la parte de FONASA le confiere las atribuciones de Contralor, porque hoy día la Contraloría, la ISAPRE la hace la ISAPRE y segundo nivel lo hace la CONPIN, y en el caso de FONASA lo hace CONPIN. Entonces justamente la CONPIN está bastante recargada, y esto fue antes de toda esta discusión, porque lo presentamos el proyecto a fines del año pasado, en que le otorgamos a FONASA la posibilidad de tener la Contraloría Médica como para reforzar el tema de Contraloría Médica. Ese es un segundo proyecto que ha presentado este gobierno, que de hecho antes nunca se había presentado, hace mucho tiempo, un proyecto de licencias médicas. Y hay un tercer proyecto que nosotros comprometimos en el protocolo de presupuesto con el ministro Marcel, para hacer modificaciones paramétricas de las licencias médicas, es decir, el tema de las carencias, el tema de cuánto se sustituye el salario, para desincentivar. Porque hay incentivos perversos, ¿verdad? Para desincentivar el uso abusivo de las licencias médicas. Entonces ya había una agenda con 3 proyectos de ley, no uno, el de licencias médicas grandes emisores, la Contraloría en FONASA y este proyecto de licencias. ¿Y ahí qué podemos sumar ahora a partir de Bueno, este yo creo que los contenidos del proyecto que estamos preparando, porque eso el último proyecto no lo hemos preparado todavía, por supuesto que va a ser mirado con otros ojos, más rápido también, a pesar de que ya estamos como en los plazos, de ver qué otras atribuciones se pueden dar para tener una fiscalización más fuerte, y que de hecho también se están tomando esas medidas administrativas de mejorar los sistemas de información, de mejorar los sistemas neuronales que identifican los casos donde puede haber abuso, o la interoperabilidad con la PDI, que el Ministerio ya tenía un convenio distinto al tema de suceso, en la que espero que era de a pocas, o sea, tantos RUT por día, que eso era poco eficiente, a diferencia de lo que hizo la Contraloría, que hizo un cruce masivo, y nosotros justamente estábamos en un convenio para también hacer esos cruces masivos. O sea, hay varias oportunidades en distintas esferas que traten de controlar el uso abusivo, tanto por parte de lo que es la oferta, porque también están, que la misma Contralora mostró el otro día, porque nosotros estuvimos con ella en la Comisión de Salud, todos estos avisos. La verdad es que nosotros denunciamos todos esos avisos, pero siguen ocurriendo que hay avisos. ¿Por qué? ¿Por qué seguían ocurriendo? ¿Qué faltaba por corregir ahí? ¿Por qué se produjo porque esto es una hecatombe al final del día? O sea, la gente de verdad está indignada, hay mucha gente que... Todos estamos indignados. Yo también, porque es el hasta qué. Los recursos que se usan en subsidio en capacidad laboral compiten con los recursos para los hospitales. Exacto. O sea, es una proporción muy relevante del presupuesto de salud. Por eso nosotros estamos trabajando el 2022. De hecho, si uno ve la tendencia de las licencias médicas, hemos logrado una inflexión. Pero claro, aquí hay una cultura, hay un verbo que se creó. ¿Cómo cree usted que se puede tirar licencia? Tirar licencia médica.
Tira licencia, claro. Claro. No, pues tira licencia. Claro, yo tiro una licencia, eso es inaceptable. ¿Y por qué llegamos a ese punto? ¿Qué cree que pasó ahí culturalmente que se terminó convirtiendo en No, yo creo que este esto problema? pasa hace muchos años, de que la gente empieza a... Uno como médico lo ve, yo de hecho con mis alumnos cuando enseñaba justamente la parte de seguridad social, les decía que cuando se reciben no saquen inmediatamente formulario porque la presión de la familia, de los amigos, es tremenda. Entonces hay un tema cultural. La presión de los amigos, la familia, para que le pase una licencia. Claro, si eso ocurre en la realidad. No, Entonces, sí. ese es un tema que en el fondo a mí me parece bien que ahora se ponga en el foco y que haga a las personas reflexionar de que en realidad esto no es correcto, o sea, no es adecuado, que no es que pague Moya, que todos estamos pagando el abuso en licencias médicas y que la licencia médica no es un instrumento para compensar otras necesidades distintas de lo que es el reposo médico. A nivel del colegio médico, ministra, ¿también se hace necesario hacer algunos cambios o no? Tuvimos recién la salida del vicepresidente del colegio médico, a propósito también del otorgamiento de licencia. Hay una crítica que ha levantado también Enrique París por el actuar y el poco control ético. El otro día conversamos con la presidenta del colegio médico y ella decía que falta ahí una reforma para poder tener mayores competencias. ¿Qué haría usted con el colegio médico además de esto? O sea, yo la verdad es que no participo en la directiva del colegio médico ni en el colegio médico. Sí, Entonces no pero me ¿qué le siento serviría a usted como llamada. ministra que el colegio médico haga en paralelo para contribuir en este Claro, cambio? bueno, nosotros tuvimos esta situación en que hicieron un inserto en contra de la fiscalización y que motivó que yo no asistiera a la Asamblea Nacional, que le mandé una carta diciendo que dado el tenor del inserto no me era posible porque era el mismo día que me estaban invitando y sale el inserto. Claro. Y yo tenía la maleta lista en el auto, así que tuve que escribir la carta y mandárselas por mano. Yo espero que en el fondo se tenga una actitud que yo creo que que me imagino que están reflexionando al respecto, en la que se apoye el tema de la necesidad de efectivamente de fiscalizar el buen uso de los recursos de salud. Y por cierto, también defiendan el derecho de los ciudadanos a tener el reposo médico cuando está indicado y que en el fondo se defienda el buen uso de la licencia médica y que apoyen las medidas como han estado apoyando en realidad la discusión de cómo mejorar la fiscalización y cómo establecer días esperados para una enfermedad. Está bien que en medicina se habla de que hay enfermos y no enfermedades. Lo que significa que uno no puede estandarizar todo. Claro. Pero ciertamente hay que tener ciertos patrones de lo que se espera, digamos, para una licencia médica que da un no especialista, que puede ser una primera licencia médica, porque también se discute, no la dan los psiquiatras. Bueno, pero tampoco todo el mundo tiene acceso a psiquiatra. Sí. Puede haber una primera licencia que tenga una cierta duración limitada mientras hay una evaluación más especializada. Claro, ese debate de que no se puede estandarizar todo ya lo tuvimos cuando se creó el auge. Sí, pues. De hecho, claro. Y de hecho lo hicimos. Y de alguna manera había y que... ha funcionado. Claro, y por porque eso tenemos había la que mejor definir los costos. expectativa de vida después Claro. de Canadá como país, cosa que nosotros estamos orgullosos de eso. Se nos va a ir el tiempo, así que no quiero que le robemos los minutos a la otra discusión. Ayer se anunció que hoy día se presenta el proyecto de ley de aborto 14 semanas, modelo alemán, decía la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Me imagino que es evidentemente un tema que pasó por su cartera, ¿o no? Sí, por cierto. ¿Y por qué se concluyó que el modelo alemán, como se le ha denominado, el de hasta 14 semanas, es el que se plantea en este proyecto de ley? Bueno, esa fue una discusión que tuvieron los técnicos especializados en este tema, no es mi materia de mayor expertise. Lo que sí yo les puedo decir que efectivamente en distintos países se usan distintas semanas. A nosotros nos pareció que era prudente que fuera un periodo acotado y que en la ley apareciera un periodo de manera que no quedara para un reglamento y que se prestara, digamos, esto justamente para la discusión democrática. Hay distintos países que tienen distintos plazos, 16 semanas, 20 semanas, 12 semanas, que también es bastante habitual, y la opinión técnica del Ministerio fue de 14 semanas. A nosotros nos interesa el tema del proyecto, primero porque se tiene que discutir, y segundo porque hay una razón sanitaria en relación al aborto, ciertamente, que ya no es la condición que teníamos cuando era una causa de muerte relevante. Sin embargo, en los últimos 20 años en los últimos 10 años han muerto 40 mujeres a consecuencia del aborto. Se hospitalizan 20.000 mujeres al año a raíz de temas relacionados al aborto. Aborto clandestino. Clandestino. O sea, aborto, claro, que hay situaciones de inseguridad en relación al aborto clandestino. Cosa que queda no superada por el aborto tres causales. No, pues escapa queda de los superado plazos, porque el escapa aborto de... va a ocurrir igualmente. Y nosotros, por cierto, que no creemos que una mujer deba ir a la cárcel
por practicarse un aborto, ni deba arriesgar su vida por practicarse un aborto, y es parte de lo que es el tema sanitario en relación a aborto, y que nosotros hemos avanzado mucho en relación a los métodos de control de natalidad. Sin embargo, no agota el tema de que efectivamente hay mujeres que van a seguir buscando hacerse un aborto, y que eso produce riesgo en sus vidas, produce efectos desde el punto de vista sanitario, y que efectivamente hay una carga ¿Qué sanitaria números tiene el asociada. Ministerio de eso, ministra? Porque siempre aquí hay un número negro, ¿verdad? Porque el son número cuestiones... de los eventos es un número negro, ciertamente. Sí. Hay números que tiene el Fondo de Poblaciones que son bastante altos, como más de 100.000. Hay estimaciones basadas en lo que, por ejemplo, se ha visto en Argentina, que en el periodo más o menos de semanas serían entre 30 a 40.000. En realidad es una cifra negra. Nosotros lo que estamos planteando, lo que sabemos de cierto, digamos, es las personas que fallecen y que aparecen en las estadísticas sanitarias, y las personas que se hospitalizan a consecuencia de aborto inseguro. Eso es lo que estaba diciendo, que son 20.000. Pues más de 20.000 al año, o sea, unos 200.000 en 10 años, y alrededor de 4 fallecimientos en el año. A veces son 2, a veces 6, pero el asunto es que son aproximadamente 4 por año. ¿Cómo se cruza este tema con el tema de los recursos? Porque es obvio que implementar una ley más allá, suponiendo que avanza y que eventualmente fuera aprobada en el Congreso, cosa que se ve difícil, ¿verdad? Lo sabemos, políticamente no están los votos para hacerlo, pero esto además es una cuestión que necesita harto recurso para implementarse, ¿o no? Más todo el debate de las objeciones de conciencia. O sea, hay una se hizo serie un informe financiero, esa fue la parte que nos correspondió a nosotros, definir, por ejemplo, normalmente cuando son abortos en el primer trimestre se hace en forma ambulatoria con medicamentos, está el costeado los medicamentos, los puede indicar. También en el proyecto de ley se está viendo la posibilidad de que lo indique en la matrona. Tiene que haber una confirmación del embarazo, porque también hay embarazos ectópicos. Y no es la idea que se le dé el medicamento a una persona que tiene un embarazo ectópico, porque eso tiene otra resultado. Entonces, como dijo la ministra Orellana, en las primeras 12 semanas es un tema ambulatorio, se hace en todo el mundo en forma ambulatoria, en la atención primaria, lo que ayuda a tener más posibilidades de oferta. Se entrega el medicamento, la persona queda en observación, ya sea en su casa o el mismo establecimiento, y después se verifica que haya sido completa el procedimiento. Ahora, nosotros tuvimos ya en los últimos años un debate respecto de la objeción de conciencia a partir de las 3 causales, sí, ¿no? se está respetando la objeción de conciencia. ¿Y cómo se va a abordar desde esta perspectiva ahora que no tiene una causal, sino que no se requiere invocar una causal para el aborto hasta las 14 semanas? El proyecto respeta la objeción de conciencia, por cierto. Y la mantiene bajo los mismos criterios con los que se los mismos criterios. Pero no en instituciones públicas. No en instituciones públicas, pero los funcionarios sí pueden tener objeción de conciencia. Personal, no institucional. Sí, por supuesto. Perfecto. O sea, se despeja ese debate que también se dio cuando tuvimos la discusión constitucional. Sí. Déjeme un segundo, ministra, preguntarle cómo cruzamos este debate del aborto libre con la discusión que tenemos abierta también, muy incipientemente, pero que va a empezar a agarrar más del problema con la tasa de natalidad. Bueno, la verdad es que para nosotros la interrupción del embarazo no es un método de control de natalidad. Sí lo sé. Estamos hablando de temas más bien sanitarios y en relación a la seguridad de las mujeres. Con respecto al control de natalidad, bueno, a la situación de natalidad, la verdad es que el énfasis en la promoción de la natalidad va más allá del sector salud, porque es un tema más bien estructural que tiene que ver con las expectativas que tienen las mujeres y cómo se comparte la carga de la maternidad y cómo se ve la realización personal a través de la maternidad. Y ciertamente que la sociedad tiene que empujar también esas ideas. Nosotros estamos revisando proyectos que tienen que ver con problemas de fecundidad, de mujeres, de tratar de acoger. Es que por ahí hay un camino, ¿verdad? Que sí tiene que ver con usted, la posibilidad de que los tratamientos de que las personas que quieren tener niños y que sean más baratos o costeados eventualmente. Claro. Ahí FONASA tiene ya algunos PAD asociados a fertilización asistida, pero ciertamente que ahí hay que mejorar esa oferta, porque también hemos visto que en la medida que la mujer adquiere más educación va postergando la maternidad, y en la medida que uno posterga la maternidad se produce una baja en la posibilidad, en la fecundidad. Claro. Entonces eso lleva a que efectivamente sea cada vez más necesario, importante el poder dar estas posibilidades de favorecer la fecundidad cuando la mujer lo desea. Ya, y hay un cruce que se puede hacer entonces desde la labor del MinSal.
Me queda una cosa pendiente del De tema. miles de temas de salud. No, si nos van a quedar Yo muchos cada vez, más. si vengo otra semana van a ser otro montón de No, temas. pero seguro que sí. Feliz que venga toda la semana. Ya, muy bien. Feliz. Oiga, no, lo que pasa es que las ISAPRE están proponiendo, a propósito del tema de las licencias médicas, crear un órgano independiente, un Sí. órgano técnico encargado de controlar y financiar las licencias. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Bueno, ¿Qué es tan- un tema que la verdad es que nosotros tuvimos una comisión de reforma de la ISAPRE en el gobierno de Bachelet, no sé si se acuerdan, yo estuve ahí un año Sí. en esas discusiones, ad honorem, toda la semana en La Moneda. Y ahí ellos siempre propusieron este tema han propuesto este tema de sacar lo del subsidio de incapacidad laboral del tema de la parte de salud. Es un tema que tiene su base, pero es bastante estructural porque hay que crear una institucionalidad. Nosotros eso lo hemos visto, pero Más la verdad lento. es que, claro, todavía no ha habido un proyecto sobre esa materia porque es un proyecto más profundo. Ellos hablan también del tema del subsidio que hay por las enfermedades laborales, porque son dos fondos distintos. Uno lo paga el empleador, que es la mutualidad, a través de la mutualidad, el seguro por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y otros de la enfermedad común. Históricamente ha habido mucha discusión de que efectivamente como que las enfermedades ocupacionales, sobre todo las enfermedades, porque los accidentes es como más evidente, como que en el fondo las tiene que pagar la enfermedad común, aunque sean de origen laboral. Y de hecho hay un proyecto de ley que se presentó hace poco por el Ministerio del Trabajo, en que le quitan a la mutual la facultad de establecer si el fenómeno que están analizando es ocupacional o común. Entonces hay camino en esa línea. Es un tema que es importante discutir, pero es un proyecto de ley más profundo, que es lo que nosotros vamos a presentar ahora sobre el tema paramétrico Ok. del subsidio de incapacidad laboral. Pero yo creo que es una discusión que sigue abierta y que es Pertinente. importante dar. Sí. Yo sé que se nos va el tiempo. Tengo tres preguntas que hacerle, ministro. Primero, Chuta, tres. ya, pero tres más. Porque el presidente le pide a todos los ministros, digamos, informes antes de elaborar su cuenta Sí. pública, ¿no? ¿A quién le puso usted ahí particular, así como asterisco, marcó, subrayó? Destacador. Yo subrayé en cosas buenas que nosotros hemos logrado recuperar la expectativa de vida, que también se lo comenté al director de la OMS, en 2 años, en este periodo de gobierno, que habíamos perdido en la pandemia, que es un resultado de impacto en salud. Y que es bien relevante. Por eso somos el país con la segunda mejor expectativa de vida del continente después de Canadá. También destacamos que en coberturas de programas, por ejemplo, vacunas, en lo que es, por ejemplo, la detección precoz de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, hemos aumentado mucho las coberturas. O sea, se ha recuperado la capacidad de producción del sector. En tema de listas de espera, nosotros hemos avanzado de lo que recibimos, pero todavía no lo suficiente. Y eso porque tenemos una situación que es bien, de alguna forma, un dilema, en el sentido de que nosotros, para seguir avanzando en lista de espera, necesitamos consumir más recursos del subtítulo 22 y no tuvimos una situación tan holgada de recursos como ustedes recuerdan el año pasado. El tema de los recursos hospitalarios que hemos llegado estas semanas, que nosotros estamos con la directora de presupuesto semana a semana discutiendo el tema de los presupuestos hospitales, y estamos cerrando afortunadamente en esta fecha ya los presupuestos finales de varios de los servicios de salud. Y le voy a poner pausa ahí porque dejémoslo para la sorpresa del domingo. Pero usted nos dio la organización. Y después los anuncios no se los puedo decir yo porque No, los tiene obvio. que decir él. Sí, pero hay varios temas bien positivos. Ministra, respecto hay varios al países sentido. como Argentina en estos últimos días, que se están retirando de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo mira usted este tema? Bueno, yo lo veo con preocupación porque efectivamente la Organización Mundial de la Salud tiene una razón de constitución, y que también fue la razón de constitución de la OPS, que es más antigua. Argentina no se ha retirado de la Organización Panamericana de la Salud, que es parte del sistema interamericano, y que lo crea Estados Unidos. Estados Unidos tampoco se ha retirado de la Organización Panamericana de la Salud, porque nosotros en esta región tenemos 2 sombreros en los organismos internacionales. El sistema interamericano, en el cual la parte de salud es la OPS, que tiene más de 100 años, y después se crea de la Segunda Guerra Mundial la OMS. Y los países americanos decidimos seguir teniendo los 2 organismos y aportar a los 2 organismos en forma distinta. Entonces, para nosotros, el que se retiren de la OMS es un problema, porque finalmente hay temas que no tienen frontera y que necesitamos enfrentar en forma conjunta. Por eso estábamos contentos de que se aprobó el acuerdo pandémico la semana pasada, que nosotros empujamos muy fuertemente como país, incluso desde el gobierno del presidente Piñera y la Unión Europea y varios otros países.
y que se retirara a Estados Unidos, que se retire, por cierto, que además del impacto financiero, que Claro, es importante, está todos la parte técnica que aporta Estados Unidos a un país muy importante desde el punto de vista del aporte al conocimiento, de la investigación y de los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces uno también ve cómo va a pasar eso. Que Argentina se retire también es un afecto, porque puede llevar una situación como de dominó y que se retiren otros países, con lo cual se debilita el multilateralismo y el enfrentamiento conjunto de fenómenos que son comunes. Afortunadamente no se han retirado de la Organización Panamericana y esperamos que sigan participando en ese contexto y que logremos que por lo menos en este continente seguir en un trabajo conjunto con ellos. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, ministra. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, ministra. La esperamos Disculpen el atraso. después. No, se ¿eh? Muy bien.